En esta clase vamos a continuar con el estudio del nivel morfológico y específicamente vamos a estudiar las unidades de la morfología. Como unidades de la morfología tenemos la palabra y el morfema. La palabra es una unidad de rango superior. Ya hemos dicho que la unidad máxima de la morfología es la palabra. La otra unidad de la morfología es el morfema, que es una unidad gramatical mínima con significado. Es decir, es mínima pero tiene significado, a diferencia del fonema que no tiene significado. Cuando hablamos de morfemas, hablamos de dos tipos de morfemas. Por un lado los morfemas libres y por otro lado los morfemas ligados. Los morfemas libres son aquellos que pueden aparecer aislados, que son autónomos. Es decir, yo digo sol, sal y gota y esas palabras aparecen solas. Es decir, son palabras, son raíces y son morfemas. En este caso los tres términos coinciden. Pero hay otros morfemas que no pueden aparecer aislados porque no tienen autonomía. Por ejemplo, si yo digo ero, ero tiene un significado, pero no es autónomo, no forma una palabra por sí mismo. Aparece, por ejemplo, en composiciones como florero. Entonces yo puedo decir florero, ero, significa lugar donde se colocan las flores, porque viene de flor. Entonces los morfemas ligados son morfemas que tienen significado, pero que no tienen autonomía. Un tema interesante para revisar dentro de lo que constituyen los distintos elementos que hacen al nivel morfológico es la variación alomórfica. Yo puedo encontrar algunos morfemas que están representados por más de una forma, pero que tienen el mismo significado. Por ejemplo, yo tengo el morfema de plural y es el morfema de imperfecto, va, ia, morfemas que implican negación, in, i, o el inicio de algunos verbos, pod, puedo. Todos tienen el mismo significado, pero están representados por más de una forma. Por ejemplo, yo digo casas y digo árboles, y ambos morfemas indican plural. No hay variación en cuanto al significado. La diferencia está en que por alguna cuestión de acentuación, de contexto fonológico u otra causa, tienen formas distintas, pero el significado es el mismo. Por ejemplo, el pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación se forma con la forma va, pero los de segunda conjugación se forma con la forma ia. ¿Tienen el mismo significado? Sí, porque ambos indican pretérito imperfecto, pero tienen distintas formas. Por ejemplo, los morfemas que indican negación, yo puedo tener in e i, y significan todos lo mismo. La diferencia es que cambian de acuerdo al contexto fonológico que sigue. Lo mismo pasa con muchos verbos, que de acuerdo a donde caiga el acento, pueden diptongarse. Por ejemplo, en podés, el acento cae en la última sílaba, entonces la raíz es pod. Pero cuando el acento cae en la primera sílaba, es decir, en lugar de decir puedo, yo digo puedo. Quiere decir que el acento en esta palabra, que no es gráfico, porque no tiene acento gráfico, cae en el primer segmento, ese segmento se diptonga y queda una forma distinta, pero significa exactamente lo mismo, es decir, tienen la misma raíz. Esto entonces significa variación alomórfica. Es una variación en cuanto a la forma, pero el significado del morfema permanece. Bien. Cuando hablamos de la estructura interna de la palabra, vamos a analizar los siguientes elementos: raíz, afijos, tema y base. La raíz es el elemento que tenemos que detectar en primer lugar. Es el segmento básico y es el segmento sobre el que operan otros procesos morfológicos. ¿Cómo se obtiene la raíz? La raíz es el resultado que yo obtengo luego de eliminar todos los afijos derivativos y flexivos. Es irreductible. ¿Qué significa que es irreductible? Que yo no puedo analizar más allá de la raíz. O sea, una vez que yo llegué a la raíz, mi análisis lo detengo ahí. Después analizo si tengo prefijos, si tengo sufijos, pero no se puede analizar más allá de la raíz. O sea, no puedo analizar la raíz internamente. Por ejemplo, en una palabra como destapador, yo sé que destapador viene de destapar, que destapar viene de tapar, que tapar viene de tapa, y la raíz es tap, ¿sí? Porque es lo que permanece
en todos los elementos, en todo el análisis, ¿sí? Entonces, TAP es irreductible. Yo no puedo analizar TAP internamente morfológicamente porque la raíz justamente no se analiza. Acá tenemos un aviso, dice recomendaciones sobre el aislamiento para personas de mayores de 60 años. Aislamiento. Tengo una palabra. Bien, aislamiento viene de aislar. Aislar viene de isla. ¿Cuál es la raíz? Isl, porque esa A va a ser la vocal temática verbal, que vamos a ver luego, que no forma parte de la raíz. Bien, afijos. ¿Qué son los afijos? Son elementos que se adjuntan a la raíz. Estos elementos se pueden adjuntar en forma de prefijos, es decir, adelante, o en forma de sufijos, con posterioridad a la raíz. Pero también pueden estar en el medio de la raíz, pueden cortarla. Ahora vamos a ver cómo se llaman. Bien, yo acá tengo la palabra aislamiento, acabo de determinar que is es el morfema raíz, así que tengo que determinar qué son los elementos que están a la izquierda y a la derecha. Bien, ¿qué tipos de afijos puedo tener? Prefijos, que son los que se ubican adelante de la raíz, por ejemplo en destapador el prefijo es des. Sufijos, que se ubican después de la raíz, ¿sí? En el caso de destapador, yo tengo el morfema dor, ¿sí? Y la vocal temática no la consideramos como un elemento morfológico porque viene de un verbo. Y después tengo infijos, que son los que cortan la raíz, como el caso de Carlitos, ¿sí? Que viene de Carlos, y Carlitos sería el diminutivo, pero en realidad, para hacer el diminutivo tendría que ser Carlosito, o algo así, pero es Carlitos. ¿Por qué? Porque es un morfema que corta la raíz. O después tenemos el interfijo, que es un tipo de afijo que se ubica en medio de la raíz, pero que no la corta. Por ejemplo, cafetera, ¿sí? Esa T del medio es un interfijo. Entonces, los afijos se adjuntan a la raíz y están ligados a una base. Ahí nuevamente tenemos la palabra aislamiento y vemos marcado el prefijo, la vocal temática verbal, un sufijo y el morfema raíz. Este cuadro parece complejo, pero lo vamos a ir desarrollando en cada una de sus partes en las siguientes presentaciones. Cuando nosotros tengamos que analizar una palabra, vamos a partir de la palabra, vamos a mirar sus morfemas y vamos a ver qué morfemas tiene. Tenemos el morfema raíz, que siempre lo tenemos que marcar, y después vamos a encontrar afijos. Los afijos entonces se dividen en prefijos, que son los que están antes de la raíz, y en sufijos, que son los que están con posterioridad a la raíz. También podemos tener infijos e interfijos, pero no los ponemos en este cuadro porque son los menos frecuentes. Los sufijos se dividen en derivativos y flexivos. A su vez, los sufijos derivativos se dividen en nominales y verbales. Y a su vez, los sufijos flexivos se dividen en nominales y verbales. Aquí hay un cuadro que les va a ser de mucha utilidad para entender la diferencia entre los afijos derivativos y los afijos flexivos, que vamos a desarrollar en las próximas presentaciones. Simplemente vamos a mencionar acá que los afijos derivativos son prefijos y sufijos, que lo que hacen es crear una clase de palabra distinta, que pueden cambiar la categoría de la palabra, que algunos afijos seleccionan a qué clase de palabra se van a adjuntar, un sustantivo, un adjetivo, un verbo, lo que fuere, pero que otros son propios de una clase de palabra y solamente aparecen en esa. Y que los afijos derivativos son una clase abierta, son numerosos, pueden surgir nuevos. Por el contrario, los afijos flexivos son morfemas gramaticales, dan información gramatical, información de tiempo, de modo, de número, son siempre sufijos, crean también formas diferentes, pero de la misma palabra, ¿sí? Formas diferentes, no palabras distintas, formas diferentes de la misma palabra. Nunca cambian la categoría de la palabra, se asocian de manera específica con determinadas clases de palabras y son cerrados. Son clases cerradas. ¿Qué significa esto? No van a aparecer nuevos. La diferencia entonces entre los derivativos y los flexivos es que yo los derivativos los puedo conocer, pero nunca me voy a aprender todos los derivativos de memoria porque son numerosos.
En cambio, los flexivos, yo sé que es una clase cerrada. Entonces, si conozco los flexivos, no me los voy a confundir nunca con los derivativos. Otro de los conceptos que vamos a ver en esta clase es el concepto de tema. En la imagen podemos ver dos palabras, gota y gotas, que hacen referencia a lo mismo. Pero en la segunda imagen vemos otras dos palabras que no hacen referencia a lo mismo. No es lo mismo una gota que una gotera, como ustedes pueden ver en el ejemplo. De aquí podemos extraer el concepto de tema. El tema de una palabra es una unidad constante abstracta y se logra llegar al tema de una palabra si yo elimino los morfemas flexivos. Es decir, si elimino de esa palabra los morfemas flexivos, me quedo con el tema de esa palabra, que sería lo mismo que decir la raíz más los afijos derivativos. En este caso, si el tema de la palabra es diferente, yo voy a tener diferentes palabras. Pero si el tema de la palabra es el mismo, voy a tener diferentes formas flexivas. Si volvemos al ejemplo, yo tengo gota y gotas, que se refieren a lo mismo. Entonces, si yo extraigo los afijos flexivos, como vemos, tengo gota, gota, el tema es el mismo. Lo que tengo es formas flexivas de una misma palabra. En cambio, en gota y gotera, yo tengo dos temas distintos. Por un lado tengo el tema gota y por otro lado tengo el tema gotera. ¿Por qué? Porque puedo sacar el morfema flexivo, que es la S de plural, pero me queda era, que es un morfema derivativo. Entonces, si el tema es distinto, es porque tengo palabras diferentes. Gota y gotera son palabras diferentes. Los temas pueden ser simples, pueden ser derivados o pueden ser compuestos. Esto es muy fácil de entender. Un tema simple es cuando el tema es igual a la raíz. Eso es un oso, pero es una cabeza. ¿Sí? Es una cabeza de oso. La palabra cabeza tiene un tema simple, porque la raíz es igual al tema. No tengo ni morfemas derivativos ni morfemas flexivos. En cambio, el tema derivado es cuando el tema es distinto de la raíz. En cabezazo, que es como ustedes ven en la imagen, yo tengo por un lado la palabra cabeza y por otro lado tengo un sufijo derivativo que es azo, que significa golpe. Entonces, cabezazo es una raíz más un sufijo derivativo. En este caso es un tema derivado porque la raíz y el sufijo derivativo, la raíz tiene un sufijo derivativo que lo hace diferente. Por lo tanto, es un tema derivado. Y el tema compuesto es también el mismo caso que el anterior, es decir, cuando el tema y la raíz son distintos. Y eso pasa, por ejemplo, con rompecabezas. Yo tengo dos palabras compuestas, rompe más cabezas. Entonces, como la raíz es diferente al tema, yo tengo un tema compuesto. Por último, vamos a revisar brevemente el concepto de base, porque es un concepto interesante, pero que quizá en este momento del estudio morfológico no nos resulta de mayor utilidad. Por lo tanto, vamos a hacer una breve referencia a él. La base es un constituyente sobre el que opera un proceso morfológico, es decir, cuando se está haciendo trabajo sobre morfología, lo que se hace es partir de distintas instancias de análisis y una de ellas es la base. La base implica que cuando estoy analizando una palabra morfológicamente o cuando se está produciendo un proceso morfológico, yo puedo tener distintas bases, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nación, yo puedo tener nación, nacional o nacionalista, ¿sí? En cada uno de los casos tengo distintas bases que derivan de distintos procesos morfológicos.